Saludos una vez más aquí a su canal Todo Ser y continuamos con la serie de El virus de la manipulación y desinformación. Si yo fuera presidente de Rusia, hubiera hecho lo mismo. Bueno, ahora toca ver la parte de la invasión alemana a Rusia, pero en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también denominada la Gran Guerra, fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia y preparó el terreno para otra guerra mundial solo 20 años después. La Gran Guerra, un conflicto por tierra, aire y mar, fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6.6 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo 4 años, entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más letales en la historia mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia, fue la desconfianza entre la informal Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Digamos que hasta en ese momento Gran Bretaña, representada principalmente por Inglaterra, Francia y Rusia, digamos así, eran amigos. Muy bien, los actores más poderosos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania, gobernaban imperios coloniales mundiales que querían expandir y proteger. A lo largo del siglo XIX consolidaron su poder y se protegieron forjando alianzas con otras potencias europeas. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente, también conocida como los Aliados, y la Triple Alianza, también denominada Potencias Centrales, escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio-bosnio durante su visita a Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado, Serbia. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. El conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia. En 1917, en Luxemburgo, en 1917 antes, los Estados Unidos ya entraron también a la guerra. Bueno, entonces ahí sí, el escenario principal de la guerra, el frente occidental, en Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia, fue el emplazamiento de un bloqueo letal. Para entonces el mundo ya estaba, también como ahora, en manos de una pandemia, pero de gripe, que afectaría a un tercio de la población mundial. Se habían desatado revoluciones en Alemania, Rusia y otros países. Gran parte de Europa estaba en ruinas. La neurosis de guerra y las secuelas de la intoxicación por gas se cobrarían miles de vidas más. Aunque el mundo se comprometió a no permitir que ocurriera otra guerra como esa, que no pasó, se sembraron las semillas del siguiente conflicto con el Tratado de Versalles, que para los alemanes fue humillante y punitivo, y eso contribuyó a preparar el terreno para el auge del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial, después de que dijeron de que no iban a hacer otra guerra. El 3 de marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk entre el nuevo gobierno bolchevique de Rusia y las potencias enzarzadas en la Primera Guerra Mundial. Rusia, aunque disconforme con los términos propuestos por los alemanes, muy bien, no estaban contentos con lo que proponían los alemanes, pero no le quedó otra, no tuvo más remedio que aceptar al no disponer de suficientes tropas para continuar luchando en dos frentes. Bueno, es porque estaban con su guerra interna, sus problemas internos, la guerra civil. Bueno, el descontento de la población rusa, especialmente de la clase trabajadora y los campesinos,
cada vez más hundidos en la pobreza con el zar Nicolás II, fue aprovechado por la oposición bolchevique al régimen zarista, liderada por Vladimir Lenin, para iniciar una revolución que iniciaría en Rusia y que esperaban que se extendiera al resto del mundo. En sí, el deseo de los bolcheviques era la paz sin anexiones ni indemnizaciones, es decir, el fin de las hostilidades sin que eso significase para Rusia ni la pérdida de territorios ni ningún otro tipo de reparación, mientras que por otro lado los alemanes exigían a los rusos la independencia de la Polonia rusa, Lituania y Ucrania. Como los bolcheviques no estaban dispuestos a aceptar lo que pretendían imponer los alemanes, las conversaciones alcanzaron un punto muerto. Finalmente, a mediados de febrero, las negociaciones interrumpieron cuando un Trotsky, que era el que estaba al frente de la delegación rusa, se vio ya enojado y consideró que los términos propuestos por las potencias centrales eran demasiado duros y sus demandas territoriales inaceptables. Y mientras esto sucedía, la lucha en el frente oriental se recrudecía y los alemanes avanzaban hacia Petrogrado, lo que ahora es actualmente San Petersburgo. Fue entonces cuando Lenin y Trotsky se dieron cuenta de que Rusia, que estaba debilitada por sus problemas interiores, no tenía más remedio que aceptar y ceder a los términos impuestos en el tratado. Bueno, entonces si vemos así, podemos también mencionar que la Revolución Rusa tuvo dos fases, una de carácter liberal y burgués que logró instaurarse en febrero de 1917 y otra de carácter popular y socialista que derrocó al gobierno establecido en octubre del mismo año y organizó el régimen socialista, el primero de la historia política del siglo XX. Entonces veamos, la Revolución de febrero de 1917 consistió en que el gobierno provisional moderado, formado principalmente por liberales y demócratas, bajo la presidencia del príncipe Vov y a partir de julio por Alejandro Kerensky, fue favorable a los intereses de la burguesía y la aristocracia. Resultó de la alianza entre la Duma y el Comité de Petrogrado que acordaron, entre otros aspectos, la concesión de las libertades de expresión, prensa, reunión y asociación, así como la preparación de una asamblea constituyente electa por sufragio universal. Eso fue en la Revolución de febrero de 1917, pero en la de octubre de ese mismo año, los bolcheviques decidieron derrocar al gobierno de Kerensky en el marco de la celebración del segundo Congreso de los Soviets. Los soviets eran consejos municipales formados por obreros, por trabajadores. Entonces, para ello, el 24 de octubre de 1917, tomaron por asalto los principales edificios públicos de Petrogrado y el Palacio de Invierno, logrando su objetivo. Inmediatamente se estableció un nuevo gobierno, el Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin, y conformado únicamente por bolcheviques, entre los cuales destacaban personajes como Trotsky en asuntos exteriores y José Stalin en nacionalidades. El Consejo debía inmediatamente afrontar problemas diversos, entre los cuales más urgentes eran el la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial y la lucha contra los grupos contrarrevolucionarios opuestos a la nueva situación política y protagonistas de la guerra civil que se extendería entre 1918 y 1921. También la organización de las instituciones del nuevo Estado y la vida política conforme a los planteamientos marxistas-leninistas, y además la reorganización de la economía afectada por la Primera Guerra Mundial y por la lucha interna. En el primer caso, el nuevo gobierno comenzó las negociaciones para firmar la paz con Alemania y retirarse de la guerra. Esto concluyó con la firma del Tratado de Brest-Litovsk en 1918, por el cual tuvo que ceder los territorios de Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia y Ucrania,
lo que significó perder la tercera parte de las tierras cultivables, más de la mitad de las industrias, el 90% de las minas de carbón y un tercio de la población. La firma del tratado no fue suficiente para lograr la paz. Entonces, Inglaterra, Francia, Japón y Estados Unidos, inconformes por el curso político que había tomado la lucha revolucionaria, apoyaron económica y militarmente a los ejércitos blancos compuestos por grupos de terratenientes, militares de alto rango, burgueses, liberales y aliados del zar. Solo hasta 1921 el Ejército Rojo, organizado por Trotsky, logró derrotar a las últimas tropas contrarrevolucionarias y controlar el territorio ruso, apoyado notablemente por gran parte de la población, en especial de los campesinos que temían el retorno al zarismo y la consecuente pérdida de las tierras obtenidas hasta ese momento. Entonces, en resumen, son dos puntos. Si yo fuera presidente de Rusia, lógicamente, al estar preparado, y debería estar preparado para tener que dirigir un país, viendo este nuevo contexto histórico, este hecho histórico, me diera cuenta de dos cosas. Aprendería, porque para eso sirve la historia, para corregir los errores del pasado y proyectarse en el presente vencedores hacia el futuro. Entonces, ¿qué vería? De que mientras, como suele pasar, están en reuniones políticas, reuniones diplomáticas, ¿qué hizo Alemania? Alemania, y respetando eso, porque estaban apurados, porque sabían que ya se les venían otros ejércitos como el de Japón y el de Estados Unidos, avanzaron e invadieron la ciudad de Petrogrado, la que ahora es San Petersburgo. Entonces, si yo fuese presidente de Rusia, lógico que siendo objetivo, sin estar a favor ni en contra, es lo que ha venido haciendo Putin, fortaleciendo su ejército. Ya, fortaleciendo su ejército. Entonces, que si Rusia en ese tiempo lo hubiese tenido, no hubiese pasado, no los hubiesen invadido. Pero también fue por confiarse y porque tenían problemas internos. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ser preventivos. Y es lo que se puede observar que ha hecho Putin. Ser preventivo ante las posibles invasiones o ataques, amenazas que puede recibir su país, Rusia. El segundo punto, que tampoco no es para burlarse, existen personas que les denominan los de la conspiración, en cual hablan de la élite, y sí, y se puede pensar que de pronto también Rusia formó parte de esta élite y de que todo este juego de los políticos es un simple teatro de las élites o de los denominados Illuminatis, y los políticos como siempre son los títeres de ese teatro. Pero siguiendo la lógica puede ser que Putin, no por ser Putin, sino por lo que ha pasado desde el siglo XX y lo que ha pasado en el inicio de este siglo XXI, pareciera, si vamos a la lógica, de que no forma parte de esas élites. Y quizás ese es el problema, ¿no? Porque vemos que en la Primera Guerra Mundial ahí sí estaban aliados, Gran Bretaña, que si lo podemos reducir a Inglaterra, sería Inglaterra, Francia y Rusia eran un solo frente, eran digamos que amigos. Cuando aparece la Revolución Rusa, en la que, lógicamente, cuando empezaron con ese triple entente, esa unión que tenía Inglaterra, Francia y Rusia, Rusia estaba liderada por el zar, es decir, ahí sí había un grupo de élite. Pero cuando viene la Revolución Rusa, justamente ahí en esa Primera Guerra Mundial, y por eso que Rusia se retira, y por ese problema interno, es que también Alemania los invade, aunque no les causó daño, pero sí les quitó territorio. Todo eso, como siempre suele pasar a nivel de la diplomacia, ahí sí ya no estaban las élites. Quienes terminan venciendo son o la clase obrera, las clases obreras y trabajadoras, los campesinos. Entonces, después de la Revolución Rusa, quien toma el mando, por decirlo así, ya no son las élites, son las clases obreras, las clases trabajadoras, que bueno, más allá
puede ser de que incluso el que haya estado al mando, digamos que Stalin, digamos que él también fue una élite. Digamos que sí, puede ser que sí, habría que analizarlo, pero ya no es una élite que forma parte de esas élites. Es decir, bien o mal, equivocado o no, él no formaba parte de esas élites. Aparentemente es así, porque contra ellas fueron que lucharon. Quizás dijeron, los derrocamos a ustedes y ahora nosotros nos tomamos el poder. Y también ahí se ve que cuando el ejército blanco, o sea, el apoyo que recibe Rusia en la Primera Guerra Mundial, ya después de la Primera Guerra Mundial, que recibe de estas élites formadas por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón, no es al ejército rojo, es decir, a los campesinos y a los obreros, reciben o le dan ayuda, suministran ayuda al ejército blanco formado por burgueses, formado por terratenientes y formados por los aliados al zar. Es decir, que ahí sí se puede ver de que Rusia sí formaba parte de esa élite por ese lado. Al formar parte, al estar de acuerdo de, o en conjunto, en común acuerdo con estas élites que siempre han sido Estados Unidos, Inglaterra, Francia, también estaba Japón, pero eso, la ayuda que proporcionaron fueron a esas élites, a los burgueses, a los oligarcas, a los aliados del zar, a los terratenientes. No ayudaron, estuvieron en contra desde un principio a la clase obrera, a los soviets. De ahí vienen los soviets que serían, como ya dije, los consejos municipales, ¿no? Entonces, desde ahí se ve de que ya hay una separación entre estas élites con Rusia, porque la nueva Rusia hasta ese momento parte de la clase obrera, parte de los que estaban en contra del zar, en contra de los burgueses, en contra de los terratenientes, es decir, la clase obrera y los campesinos, y eso, si lo vemos con lógica, forma parte o involucra una separación entre las otras élites. Es decir, Rusia, con esa revolución, están, digamos que, los que no son la élite contra la élite común, con los que siempre han tenido el poder, el dinero, los que siempre someten al resto de la población. Entonces, por ese lado, por eso diría de que si me baso en el contexto histórico, Putin, al no formar parte de eso, es lógico que no está o no esté involucrado con estas élites. Hablo desde el contexto histórico, no es que esté dando una opinión parcializada en que yo esté de pronto a favor de Putin, no, sino siendo objetivo. Siendo objetivo, la lógica indica que Putin, al seguir más o menos esa ideología, o digamos que no forma parte de la ideología de los burgueses, de los zares y de todo eso, sino más bien de lo que tiene que ver con la Revolución Rusa, no forma parte de las élites. Y puede ser que por eso en los últimos años, tanto Estados Unidos como el resto de Europa no tienen simpatía, no sienten simpatía hacia Rusia. Eso es algo que si uno pregunta en Europa, siempre dicen de que a Rusia lo toman o lo dejan a un lado, no lo toman en cuenta. Quizás tiene que ver por ahí, tiene que ver de que no forma parte de esas élites. Y aunque dentro de los que les llaman de una forma despectiva de los conspiranoios o conspiranoicos, de pronto ellos lo ponen quizás aparentemente o quizás lo dicen por burla de que él es el héroe que lucha contra la élite. Digamos que más que ser un héroe que lucha contra la élite, él no forma parte de esas filosofías, de esas ideologías, en la que se ve de que Estados Unidos siempre está en contra de Rusia porque después de ahí de un tiempo a partir de la Segunda Guerra Mundial lo comenzó a ver, incluso a partir de la Primera Guerra Mundial ya no había una simpatía, pero después de la Segunda Guerra Mundial ahí sí ya Rusia toma fuerza y lógicamente Estados Unidos, también Inglaterra, porque Inglaterra a veces está como más agazapado, pero Estados Unidos es el que da el frente, el que frentea. Entonces, desde ahí ya viene una clara y verdadera y auténtica antipatía entre ellos, una rivalidad. Entonces, es como muy poco probable, no lo descarto, pero es muy poco probable, siguiendo la lógica, de que Rusia forme parte de estas élites. Bueno, entonces, eso es lo que puedo decir en este tercer video de por qué si yo fuese ruso o presidente de Rusia, también hubiese hecho lo mismo.
Continuaremos o continuaré en el siguiente video.